con el que quizás muchos venezolanos ya están familiarizados, pero hay que tener bien en cuenta que las elecciones legislativas pues muchas veces pueden confundir a las personas, sobre todo cuando se da el acto de votación como tal. Vamos a empezar hablando de cosas que nos pueden interesar. ¿Cuán importantes son los procesos electorales, las elecciones, para la dinámica de un país? Bueno, como tú lo señalaste al principio, son representantes, van a representar al pueblo ante la Asamblea Nacional, cuya función principal es legislar a nivel nacional. Todas las leyes de carácter nacional corresponden hacerla a la Asamblea Nacional. De allí la importancia de votar, de tener nuestros representantes de cada circunscripción, de cada entidad federal en la Asamblea Nacional. Más allá de todo esto, ¿cómo pudiéramos comparar de repente el sistema electoral venezolano con el sistema de otros países en Sudamérica, por ejemplo? Bueno, acabo de venir como observador internacional de las elecciones de Colombia. El sistema es totalmente diferente, es un sistema manual, la totalización y los escrutinios son manuales, nosotros tenemos un sistema automatizado. El sistema de nosotros da mayor transparencia y confiabilidad a muchos otros sistemas, porque es el elector quien en primera instancia verifica su selección, hace la verificación en el comprobante de que lo que él eligió efectivamente es lo que está en su comprobante de voto. Luego guarda el comprobante y lo deposita en la caja de resguardo. Para mí esa es la primera verificación ciudadana y la más importante del proceso. Por otra parte, el proceso es transparente porque cada una de las auditorías del proceso electoral dan transparencia, seguridad y confiabilidad al proceso electoral, en el sentido de que todas las organizaciones de carácter nacional participando tienen sus ingenieros y sus técnicos, dándole un visto bueno a cada una de las fases del proceso y a cada uno del componente de la máquina de votación, del software de la máquina de votación, la forma como se elige y todo lo que es la mecánica del sistema automatizado, la mecánica de la transmisión de los resultados electorales, y todo ello entonces nos da a nosotros transparencia de que lo que el elector eligió o la electora eligió es lo que está en la caja de resguardo y es la voluntad soberana del pueblo. Desde el momento de la convocatoria a elecciones hasta el día de la elección o del proceso comicial como tal de la votación, ¿cuáles son los principales procesos por los que hay que pasar en todo lo que es la organización de esta fiesta electoral, como muchas veces la llama el Consejo Nacional Electoral? De eso vamos a hablar al regreso de esta pausa, amigos, ya ven. Hoy estamos conversando con Luis Guillermo Piedra Ortiz, él es el director general de la Oficina Nacional de Planificación y Organismos Electorales Subalternos del CNE. Como ustedes los pueden observar a través de nuestras pantallas, han traído ellos todo lo que es la maquinaria dispuesta en la herradura electoral, para que nosotros conozcamos pues hoy ya al finalizar el programa cómo se hace el proceso. Vamos a ir paso por paso simulando esta elección en la que todos vamos a participar este 6 de diciembre, las elecciones parlamentarias. ¿Quedaba algo en el aire? Desde el momento de la convocatoria a elecciones hasta la celebración de las mismas, ¿cuáles son los principales pasos que se cumplen? Previa a la convocatoria, de acuerdo a la ley de los procesos electorales, tenemos que seleccionar mediante un sistema automatizado del registro electoral a los integrantes de los organismos electorales subalternos. Los integrantes de los organismos electorales subalternos son las juntas regionales electorales, una por cada estado, las juntas municipales electorales, una por cada municipio, y los miembros de mesa, que son 40.501 mesas para este proceso electoral. Entonces seleccionamos el 19 de marzo a todos los integrantes de los organismos electorales. Previamente la data de selección del registro se hizo con el registro de diciembre del 2014. Se seleccionan en el primer trimestre del 2015, se le entrega
la data del registro que vamos a seleccionar, más las personas que excluimos de ahí, por ejemplo, a los mayores de 65 años, a los que tienen sentencia definitivamente firme, a los venezolanos y venezolanas que viven en el extranjero, se excluyen de ese proceso de selección y se le entrega a las organizaciones nacionales el registro electoral depurado y el registro electoral de diciembre. Ellos hacen sus auditorías a la selección, se les entregan los hash de los números del sistema automatizado y se les dan 8 días para que ellos hagan observaciones. El 19 de marzo efectivamente realizamos la selección, aproximadamente de 500.000 personas que van a trabajar en este proceso electoral, son de registro nacional de los 19.496.296 y esos son los llamados entonces a integrar las juntas regionales, que son las que reciben las postulaciones de los candidatos o candidatas. Las postulaciones se hicieron en el mes de agosto, fueron del 3 al 7 de agosto, se presentaron las postulaciones a nivel nacional, se presentaron por cada una de las juntas regionales electorales de cada estado, allí ellos admiten la postulación o la rechazan, no es el CNE, son las juntas regionales electorales quienes admiten o rechazan las postulaciones y son las juntas regionales electorales las que totalizan, adjudican y proclaman a los candidatos que van a ser electos para la Asamblea Nacional. ¿En cuántas circunscripciones se dividió el país para estas elecciones parlamentarias? Tenemos 87 circunscripciones, de allí que tenemos 87 boletas diferentes. ¿Y de qué depende el número de diputados que se van a elegir en cada circunscripción? De la base poblacional. De acuerdo a la ley de los procesos electorales, establece una fórmula matemática que dice que por cada, primero tiene una cantidad fijo por cada entidad federal, ¿no? Por cada estado. Y luego señala que el 0,1% de la población, digo, es una fórmula matemática, eso te da el remanente de la cantidad. Luego tenemos que de esa cantidad, por entidad federal, por ejemplo, si son 5 o son 6, un 70 o 8, son un 70% van nominales por circunscripción y el 30% van por lista. La lista es la misma para toda la entidad federal y los candidatos nominales son los que varían por circunscripciones, es decir, que las organizaciones con fines políticos X, Y y Z que postularon listas tienen la misma lista para todo el estado, pero no tienen los mismos candidatos nominales para todo el estado, porque es por circunscripciones y las circunscripciones son agrupaciones de municipios o parroquias, según sea el caso, como el Distrito Capital. Luego entonces, ¿qué pasa? Las postulaciones, una vez que tenemos listas las postulaciones, comienza el lapso interno del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué lapso interno? Primero, la preparación de las boletas electorales de todas las organizaciones que se les admitió sus postulaciones, la preparación de todas las máquinas de votación, las boletas de contingencia que van a los centros de acopio de contingencia manual. Cuando cierra el registro electoral, que en este caso cerró creo que el mes de julio, el 8 de julio aproximadamente, cerró el registro electoral. Ese registro electoral primero es un registro electoral preliminar. Una vez que se convoca, de acuerdo a lo que establece la ley, dentro de los 30 días tenemos que publicar ese registro electoral. Primero es preliminar, después de la publicación se abre el lapso de impugnaciones en contra del registro electoral y después de allí viene la publicación del registro electoral definitivo. Una vez que se han subsanado todas esas recursos y todas esas impugnaciones al registro preliminar. Después de esto lo vamos a conocer al regreso de esta pausa que estamos haciendo. Les recordamos que pueden participar con nosotros a través de la cuenta en Twitter @solucionesgb. Hoy el hashtag o etiqueta que utilizamos, solucionesvota. Ya en breve les decimos quiénes pueden y quiénes no pueden ejercer su derecho al sufragio este 6 de diciembre. Ya volvemos. Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, artículo 26. Las electoras o electores venezolanos que se encuentren legalmente residenciados en el extranjero podrán actualizar sus datos a través de la representación diplomática ubicada en el país de residencia. Las representaciones diplomáticas están facultadas para recibir los reclamos previstos en este título, los cuales deberán ser remitidos a la Oficina Nacional de Registro Electoral en un plazo no mayor de 15 días hábiles. Atención, porque en este segmento tenemos información importantísima para el elector. Vamos a terminar con el punto que se nos había quedado un poco inconcluso en el segmento anterior. ¿Qué pasa una vez que cierra el registro electoral? El registro se publica
se le entrega a las organizaciones con fines políticos participantes en el proceso. Y bueno, ya ese es el registro definitivo para las elecciones, que para este proceso son 19.496.296 electoras y electores. Una vez publicado el registro, el proceso electoral continúa. Con ese registro se hacen los cuadernos de votación, con ese registro se hacen las máquinas, el software de las máquinas de votación. Los cuadernos de votación los auditan también las organizaciones participantes y el software de la máquina de votación. Luego continuamos con lo que es la capacitación de los miembros de mesa. La capacitación de los miembros de mesa comenzó en este caso el 3 de noviembre, el 4 de noviembre y dura hasta el 3 de diciembre. Tenemos 1.500 puntos a nivel nacional de capacitación donde están nucleados los 14.000 centros de votación y allí vamos a capacitar a todos los integrantes de la mesa. ¿Cuánto tiempo dura esa capacitación? Dura 2 horas. 2 horas solamente. 2 horas dura. ¿Y cómo el taller. sabe una persona si es o no miembro de mesa? Puede visitar la página web www.cne.gov.be. También puedes mandar un mensaje de texto al 2637 o puedes llamar al 0800 Votemos. 0800 Votemos, que es 0800-868-3667. Exactamente. Allí tienen el número. ¿Y qué pasa si una persona es miembro de mesa y nunca se enteró, o de repente se enteró, pero bueno, no quiso ir? Las personas hubo 2 lapsos de acuerdo al cronograma para excepcionarse, que fueron dentro de los 10 días hábiles siguientes a la selección, a la publicación del listado que le hicimos, seleccionamos el 19 de marzo y publicamos en mayo, y tenían 10 días hábiles, y luego, después de la publicación del registro electoral definitivo, el Consejo concedió, mediante una resolución, una segunda oportunidad de 15 días hábiles. Ahora, todas aquellas personas que no se excepcionaron y que tienen alguna enfermedad sobrevenida o alguna situación sobrevenida, tienen la obligación de excepcionarse después del proceso electoral. ¿Cómo se excepciona? Ahorita es mediante un sistema automatizado. En la página web www, buscas ahí miembro de mesa y sección de miembro de mesa. Tenías que cargar una planilla y tus datos en esa planilla, y luego el Consejo de la Selección va a llamar a un 1%, porque no le pedimos los soportes que fundamentan la excepción. Entonces es lo siguiente: si sales sorteado entre el 1%, tienes que llevar a la oficina regional de tu entidad federal el soporte. Por ejemplo, si estás enfermo, el informe médico. Si estabas de guardia de trabajo, porque eres enfermera, porque eres médico, policía, guardia nacional o bombero, tienes que entregar la constancia de que estabas de emergencia. Es una excepción que se puede dar a la ligera, siempre hay que tener el soporte. Claro, en caso de que lleguen a solicitarlo. Por supuesto. Eso es importantísimo. ¿Qué pasa si no se tiene ese soporte? Si no tenemos cómo soportarlo, o si de repente no nos eximimos. Si no te excepcionas en el tiempo que es y no vas a trabajar y no presentas los datos, entonces vas a ser sancionado de 1 a 80 unidades tributarias, de acuerdo a lo que el Consejo Nacional decida al respecto. Y eso creo que no le va a gustar a nadie, así que lo más importante en este momento es que usted se chequee en esa página del CNE, llame al 0800 Votemos, que es 0800-868, lo repito, 3667, o envíe un mensaje de texto a el CNER, que es 2637, con su cédula de identidad, un mensaje con su cédula de identidad. Ahorita estamos en la fase de capacitación de esos miembros de mesa, que termina el 3 de noviembre. En la página web pueden ir fácilmente, o como tú lo acabas de señalar, se pueden informar por ahí. El taller dura 1 hora, se les da el instructivo de capacitación y pueden, mediante un nuevo procedimiento, la credencial la pueden imprimir desde tu casa, la llevas al taller de capacitación, y allí la persona que dio el taller, el facilitador de adiestramiento, le pega un sello de asistió, le pone su firma y su cédula de identidad del facilitador, y eso te da el pase para la instalación de las mesas y la constitución de la mesa, es decir, para que trabaje el día de las elecciones. Ok, eso es importantísimo conocerlo. ¿Eso previene la falsificación de estas credenciales? Por supuesto. Además, para bajarlo es por búsqueda personalizada con tu número de cédula de identidad. Y si no tiene los sellos del facilitador, no es válida para el pase. ¿Quiénes pueden y quiénes no pueden votar este 6 de diciembre?
Pueden votar todos los venezolanos y venezolanas que están inscritos y que aparezcan en el registro electoral, salvo los venezolanos o venezolanas que están en el exterior, que no votan en este proceso. Tampoco se vota ahorita en los sitios inhóspitos, ni votan los extranjeros, porque los extranjeros votan de la elección de gobernador hacia abajo. No votan porque se trata de una elección de carácter regional, pero el cuerpo es un cuerpo de carácter nacional, que es la Asamblea Nacional. Los extranjeros residentes en Venezuela no votan ni para presidente, ni para la Asamblea Nacional, ni los parlamentos. Ok, un poco para aclarar un punto que creo que me equivoqué por allí, la capacitación entonces es del 3 de noviembre a el 3 de diciembre. Del 3 de noviembre al 3 de diciembre. Así y el 4 es la instalación. Lo que se debe presentar cuando se va a votar. La cédula de identidad, no importa que esté vencida, es el documento válido para votar en los procesos electorales. Y si no tenemos cédula, ¿vale ir con cualquier otro documento que nos identifique? No puedes votar, tiene que ser con la cédula de identidad, no importa que esté vencida. Ahora, ¿cuántos centros electorales, con cuántos centros contamos en estas votaciones del 6 de diciembre? 14.501 centros a nivel nacional. ¿Y mesas de votación? 40.601 mesas de votación. ¿Hubo electores que fuesen reubicados para este nuevo proceso electoral? Los electores que son reubicados muchas veces es de algunos de oficio, porque crece mucho el centro y se pasan a otros, pero muy pocos electores. Otros se ubican a instancia de ellos y a solicitud de ellos, porque cambiaron de residencia. Se puede mover de una mesa, de la mesa 1 a la mesa 2 o de la mesa 2 a la mesa 3, porque acuérdate que las mesas tienen aproximadamente una cantidad de 450 electores aproximadamente cada mesa electoral. Okay. Cuando llegas a 450 de la cédula, por ejemplo, el terminal de la cédula 00, en ese centro de votación, a los 450 todos los demás pasan a la otra mesa. ¿Sabemos todos los venezolanos, los que votamos o la mayoría de nosotros, cómo votar, cómo es el proceso? Bueno, el proceso es muy fácil. Ya con esta repetimos casi, con la misma plataforma, repetimos casi 16 elecciones. Creo que esta es la elección número 16. La boleta electoral, nosotros trajimos un afiche. Este afiche que está señalado aquí, este afiche, va a estar en la entrada de cada uno de los centros de votación. Lo más importante es saber, uno, la cantidad de votos que emites en tu circunscripción, para que no dejes votos nulos. En la entrada del centro van a estar colocados este afiche que tiene en la parte superior la entidad federal y la circunscripción. Okay. Luego tiene los municipios que conforman esta circunscripción. En el caso que estamos explicando está Anzoátegui, circunscripción número 1. Los municipios son Monagas, Miranda, Guanipa, Independencia, Simón Rodríguez y Freite. Allí se emitirán 4 votos. De la siguiente forma. Primero, un voto de diputado o diputada lista. Luego, 2 votos de diputados o diputadas nominal. Y luego, un voto de diputado o diputada por la representación indígena. En la parte final de cada boleta electoral tienen la cantidad de votos también que se emiten. Es decir, que si tú no lograste ver este afiche en la entrada del centro de votación, visualiza en la parte de abajo de la boleta, en la parte final de la boleta, la cantidad de votos que tienen que seleccionar. Ya en el próximo segmento vamos a mostrarles un poquito mejor sobre estos votos que se encuentran al final de la boleta, sobre todo lo que tiene que ver con la representación indígena. Ahora, más allá de lo familiarizado que esté una persona con el proceso, existen las ferias electorales. ¿De qué se trata esto y dónde las podemos encontrar? Las ferias electorales están dispuestas en 1000 puntos a nivel nacional. Ya se iniciaron las ferias electorales. En las ferias electorales se le está entregando a la persona la boleta no válida. Es una boleta impresa en papel por cada una de esas circunscripciones. Se le está enseñando cómo es el manejo de la máquina de votación, si te equivocas, cómo borras, cómo seleccionas y cómo emites el voto. Se le está entregando un díptico que se llama ¿Qué elegiremos?, donde dice la importancia de la elección de los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional y cómo votar, donde se enseñan cada uno de los pasos de la herradura a nivel nacional. ¿Hay alguna particularidad en este proceso electoral? La particularidad de este proceso electoral es que son 87 circunscripciones, esa es la particularidad, y que se emiten votos diferentes en cada una de las circunscripciones, que los diputados y diputados nominales son diferentes en cada una de las circunscripciones, de allí la importancia de saber primero, antes de llegar al centro de votación, qué cantidad de votos emite.
Eso es importantísimo. Otro punto en el que hay que hacer énfasis definitivamente, porque no dejamos de ver elección tras elección como muchos votantes, muchos venezolanos, electores, incurren en lo que son los delitos electorales. ¿Cuáles son los principales? Bueno, los delitos electorales, uno de los primeros se puede decir, la ley dice que por ejemplo, dañar alguno de la máquina de votación, perturbar el acto de votación en el proceso electoral, querer brincarte alguna de las estaciones, romper el comprobante de voto, esos son ilícitos electorales. Que están señalados en la ley. Entonces debemos primero tener claro que todas las personas, los electores o electoras, tienen que pasar por cada una de las estaciones. Hay unos centros de votación que en la entrada son muy grandes, tienen 10 mesas, 20 mesas, tienen la estación de información a la electora o elector, en este caso la electora o elector se informan en qué mesa le corresponde votar y en qué página y renglón del cuaderno de votación están ubicados sus datos, eso por un lado. Hay otros que tienen una mesa y 2 mesas que no hay la estación, luego vas a la mesa propiamente dicha, ya, donde está la herradura. En esa mesa tú tienes a un presidente de una mesa que fue seleccionado de registro electoral o presidenta, tienes a un miembro A o un miembro B, tienes un operador que van a facilitarte tu proceso de votación y que cada uno de ellos tienen funciones específicas en el proceso electoral. Yo no puedo decir, por ejemplo, una vez que yo voté, que hice la selección, que guardé el comprobante de voto en la caja, que yo no voy a firmar el cuaderno de votación. ¿Por qué? Porque precisamente la firma y la huella dactilar están dejando plasmado que efectivamente yo voté. Romper la papeleta tampoco se puede. Eso es un ilícito electoral. Querer brincarte una estación, eso es un ilícito electoral. Ponerte a manifestar o a perturbar el acto de votación durante el proceso es un ilícito electoral. Si yo no quiero impregnar mi dedo con la tinta indeleble, es un ilícito electoral, porque ya tú votaste, ya cumpliste cada uno. Por ejemplo, hacer propaganda electoral es un ilícito electoral. A 200 metros de los centros electorales muchísimo menos. Exacto, eso es lo que está planteado, dice la ley, que durante el acto de votación no hay campaña electoral. Hay muchas preguntas a través de la cuenta en Twitter, @solucionesgb. Vamos a formularlas inmediatamente. Antonio González dice, coloca en pantalla gigante en juntas regionales, Plaza Caracas, totalización tiempo real, no sala cerrada de totalización escondido. ¿Es esto algo en lo que se ha pensado quizás? No, la sala de totalización nacional, la sala de cómputo nacional está en el CNE y allí están, no es escondido, allí están todos los testigos de las organizaciones participantes, tienen presencia en esa sala y ellos van viendo cómo se va haciendo la totalización nacional. Julio Quijada dice al invitado, si el sistema es automatizado, ¿por qué se tiene que esperar hasta la madrugada para saber resultados? Bueno, muchas veces el acto de votación se extiende hasta las 8, 9 de la noche en algunos casos y nosotros, el Consejo Nacional tiene que observar que los datos no varíen, es decir, que los resultados electorales sean irreversibles. Nosotros no tenemos, como en otros países, que van viendo, el pueblo va viendo, sino que los partidos que están participando con sus testigos van observando cómo entra en la sala de totalización del CNE cada uno de los resultados. ¿Y qué puede hacer que ese mesa por proceso mesa se retrase? No, el proceso no se retrasa, el proceso se va, fíjate tú, son 40.000 mesas que van transmitiendo una a una. Muchas veces hay unas situaciones que por lluvia, por falta de transmisión de algunas mesas, tenemos que ir a otras mesas contiguas o tenemos que ir al centro de transmisión de contingencia municipal o al centro de transmisión de contingencia regional. Okay. Pero los resultados siempre nosotros tratamos en cada uno de los procesos de observar que sean lo más rápido posible y que tengamos, por ejemplo, todos los diputados quieren saber, cada región quiere saber al mismo tiempo quiénes son sus diputadas y sus diputados. Hay muchas preguntas, por ejemplo la que hace Alice Araujo. ¿Qué pasa con el voto asistido? ¿Cómo actuar de acuerdo a la ley frente a esto? Eso lo vamos a aclarar al regreso porque es un punto bastante importante. Quédense con nosotros. Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, artículo 109. Las funciones de los integrantes de la mesa electoral son las siguientes. 1. Examinar sus credenciales. 2. Revisar las credenciales de las o los testigos electorales presentes en los actos de instalación,
constitución, votación y escrutinio. 3. Asistir en los días y horas fijados por el Consejo Nacional Electoral para celebrar los actos de instalación y constitución, votación y escrutinio de la mesa electoral. 4. Firmar las actas de instalación y recepción de material electoral, de constitución y votación, de inicialización en cero, de escrutinio. 5. Explicar a los electores y electoras el procedimiento de votación. 6. Permitir la presencia de las o los testigos electorales en los actos de instalación, constitución, votación y escrutinio. 7. Entregar al Plan de la República el material electoral para su traslado, resguardo y custodia. 8. Distribuir en los correspondientes sobres las actas electorales, el cuaderno de votación, la memoria removible y demás instrumentos electorales. 9. Velar por el mantenimiento del orden público durante el proceso electoral y solicitar la colaboración del Plan República cuando sea necesario. 10. Informar a la Junta Municipal Electoral sobre cualquier situación que afecte el desarrollo del proceso electoral. 11. Realizar la verificación ciudadana conforme con lo establecido en el presente reglamento. 12. Dar cumplimiento a la ley, al presente reglamento y demás instrucciones impartidas por la Junta Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Son cosas que definitivamente hay que saber toda vez que vayamos a participar en un evento electoral como el de este 6 de diciembre. La pregunta que quedaba en el aire la hace por acá Alice Araujo. ¿Qué pasa con el voto asistido ilegal? ¿Cómo actuar de acuerdo a la ley frente a esto? El voto asistido no es ilegal. Todo adulto mayor y aquellas personas con discapacidad pueden hacerse acompañar de alguien de su confianza para votar. Lo que sí es ilegal es que el acompañante pase varias veces, de acuerdo a la ley de los procesos electorales. Por eso es que en cada mesa electoral hay una planilla donde la persona, tanto el acompañante que está asistiendo al elector, tienen que registrarse los dos, el elector asistido y el acompañante que lo asiste. Y nada más puede entrar una sola vez a acompañar a las personas. Es decir, si una familia tiene 2 hijos, un hijo acompaña a papá y el otro hijo acompaña a mamá. Exactamente. Si es el caso. Exactamente. Y si tiene uno solo, se busca un primo o una sobrina. Pero no puedes entrar 2 veces a acompañar, porque el acompañante, de acuerdo a la ley de los procesos electorales, puede asistir a una sola persona. Ahora, hay que hablar del proceso, definitivamente, de esta boleta electoral que vemos acá. Cuéntenos cuántos votos debe emitir un elector para estas parlamentarias. Ok, depende de la circunscripción. Por ejemplo, en el caso de hoy traímos el estado Anzoátegui, la circunscripción número 1, y emite 4 votos. Pero en la boleta que tenemos aquí, esta boleta, la membrana con que vamos a practicar, es del Distrito Capital, la circunscripción número 1, y emite 3 votos. De allí la importancia de saber que hay 87 circunscripciones y que en cada una se emiten votos diferentes. Una emite 4, otra emite 3, una emite 2. ¿Ok? Esa es la cantidad de votos. En este caso del estado Anzoátegui, por ejemplo, tienes aquí de la circunscripción número 1, tienes la parte de 1 voto por el diputado lista, 2 votos por el diputado nominal, y no hay que olvidar al diputado por la representación indígena que está en la parte final de cada una de las boletas electorales de las 10 entidades donde se selecciona diputados y diputados. ¿Cuáles son esas 10 entidades? Por la representación indígena. Tenemos 3 regiones de acuerdo a la ley. La región de Oriente, que comprende los estados Anzoátegui, Sucre, Bolívar, del Tamacuro y Monaga. La región de Occidente, que comprende el Zulia, Mérida y Trujillo, y la región del sur, que comprende Apure y Amazonas. Esos 10 estados emiten representantes indígenas a la Asamblea Nacional y son 3, 1 por cada una de esas regiones, es decir, 1 por la región Oriente, 1 por la región Occidente y 1 por la región Sur. ¿Es posible emitir el voto sin seleccionar la representación indígena? Claro. ¿Lo acepta la máquina? Lo acepta, pero la máquina también te avisa que usted dejó un voto sin emitir o 2 votos. Cuando tú seleccionas, por ejemplo, en este caso tenemos 4 votos. Si tú emites 2 votos, la máquina te va a decir un mensaje de texto, se refleja en la pantalla de la máquina de votación y te dice, usted no eligió el voto lista y no eligió el diputado indígena. ¿Y se considera eso como un voto nulo? Esos 2 son votos nulos. Eso es importante Si aclararlo. votas, aprietas el recuadro votar, esos 2 pasan a ser votos nulos. Pero lo ideal es que
Cuando te den el mensaje, entonces tú hagas la selección en la boleta, completas los 4 votos, o los 3 votos, o los 5 votos, según sea el caso de tu circunscripción, y luego aprietas el recuadro votar. Al regreso vamos a aclarar cómo hacen las personas que, por ejemplo, quieran votar por todos los candidatos de una misma tarjeta y cómo hacen quienes quieran votar cruzado. Por ejemplo, además vamos a enseñarles cómo funciona esta herradura. Nos van a explicar paso por paso qué es lo que hay que hacer en cada punto. Quédense con nosotros. Al regreso, esto y mucho más. Ya venimos. Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, artículo 109. Las funciones de los integrantes de la mesa electoral son las siguientes. 1. Examinar sus credenciales. 2. Revisar las credenciales de las o los testigos electorales presentes en los actos de instalación, constitución, votación y escrutinio. 3. Asistir en los días y horas fijados por el Consejo Nacional Electoral para celebrar los actos de instalación y constitución, votación y escrutinio de la mesa electoral. 4. Firmar las actas de instalación y recepción de material electoral, de constitución y votación, de inicialización en cero, de escrutinio. 5. Explicar a los electores y electoras el procedimiento de votación. 6. Permitir la presencia de las o los testigos electorales en los actos de instalación, constitución, votación y escrutinio. 7. Entregar al Plan de la República el material electoral para su traslado, resguardo y custodia. 8. Distribuir en los correspondientes sobres las actas electorales, el cuaderno de votación, la memoria removible y demás instrumentos electorales. 9. Velar por el mantenimiento del orden público durante el proceso electoral y solicitar la colaboración del Plan República cuando sea necesario. 10. Informar a la Junta Municipal Electoral sobre cualquier situación que afecte el desarrollo del proceso electoral. 11. Realizar la verificación ciudadana conforme con lo establecido en el presente reglamento. 12. Dar cumplimiento a la ley, al presente reglamento y demás instrucciones impartidas por la Junta Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Ok, aquí ya estamos listos, como ustedes lo ven, estamos todos dispuestos. Vamos a hacer el simulacro de lo que debería ocurrir ese día, en ese momento que usted decida ir a votar. Supongamos que ya yo estoy en mi casa y me chequeé, llamé al 0800, por aquí lo tengo, votemos, o mandé mi mensaje a el 2637 con mi cédula de identidad y me dice usted vota en el centro tal. Ese día yo llego a mi centro de votación, paso primero por esta mesa de información al elector y en la mesa me van a entregar, si es un centro de votación que tiene 3 o más mesas, me van a entregar este papelito que tengo por acá, no sé si lo pueden enfocar alguno de los camarógrafos, que dice, es un papel rotulado, el CNE, que dice en qué mesa me toca votar, también la página del cuaderno de votación en el que aparezco y la línea del cuaderno de votación en la que debo colocar mi firma toda vez que culmine el proceso. Voy a mi mesa, muy pacientemente, hago mi cola y entrego la cédula entonces a el presidente. Y la hoja de taco. De la mesa. ¿Y la hojita de taco también se entrega por acá? Exacto. Ok. ¿Qué hace el presidente de mesa con la cédula? Explique. El presidente verifica los datos, Vamos a ver por acá. la cédula de identidad laminada y se los entrega a su vez al operador OSI. Ok, vamos a repetir un poco la explicación porque no se escuchó muy bien, me dicen por acá. El presidente o presidenta de la mesa verifica la cédula que corresponda, se le entrega al operador del sistema de autenticación integral, él transcribe el número de la cédula en el sistema y luego proceden a tomarte la huella dactilar de los 2 pulgares. Los 2 pulgares. Exactamente. En caso de estas personas que tengan las huellas del pulgar un poquito desgastadas, por decirlo así. Si no pueden tomar, entonces en los dedos siguientes. Ok. ¿Okay? Entonces ya tengo por acá mi primer pulgar. Pasas al otro. Voy al segundo pulgar. Ok, ¿qué ocurre en este caso? ¿Cuáles contingencias se pudieran presentar? En este caso se puede presentar la contingencia cédula ya votó, que no apareces en el sistema, o elector ya votó. En este caso, la persona no puede votar, tiene que llenar una planilla, para eso hay un miembro de reserva, se llena la planilla de incidencias en el SAE, y si la persona no aparece en el sistema, tampoco vota, porque no está en el cuaderno de votación. Si no está en el sistema, no está en el cuaderno. No está registrado. No está registrado en la mesa. Luego que te toman la huella dactilar, si no tienes la huella dactilar registrada, te la toman inmediatamente y sí puedes votar. Es decir, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Perfecto. Luego que te tomaron la huella dactilar, fíjate tú, se
enciende este bombillo LED que está aquí. Ok, color azul. Ajá, color azul. Eso, Aquí está. eso es para activar la máquina de votación. Tú activaste ya el sistema con tu huella dactilar y te registraste. La presidenta te da entonces el paso a la máquina de votación. ¿Solo los electores que estén registrados en ese centro, en esa mesa, pueden activar esa máquina de votación? Exactamente, así Ok, es. entonces paso a la máquina. Aquí Ajá. la tienen. La Ella- presidenta de mesa ya me devolvió mi cédula, aquí la tengo en la mano. La presidenta te puede preguntar si sabes cómo votar y cuántos Ok. votos emite. Ok. En este caso, si tú respondes afirmativamente, si sé cuántos votos emito y sé cómo votar, pasa directamente a la máquina de votación. Esto se llama estación voto. Ok. Ok, ¿qué vas a hacer en la estación voto? Vas a seleccionar a los candidatos o candidatos de tu preferencia. Tienes dos formas de seleccionar. Ok. Una forma es tocando en la parte de arriba de la tarjeta de la organización de tu El preferencia. logo de la organización o el nombre de la organización. Ajá, o seleccionar todo. Ok. Ajá, y ahí está seleccionando todos los votos. Si son 3 votos, son 3 votos. Y si quiero votar cruzado. Si quieres votar cruzado, no puedes seleccionar, no puedes apretar donde dice seleccionar todo, sino que votas el voto lista por una organización, los nominales por otra organización, sin olvidar en las 10 entidades federales el voto de los pueblos indígenas que está en la parte final de la boleta. Ok. Porque aunque hayas seleccionar todo, el voto indígena tienes que marcarlo separadamente, ¿ok? Ok. Voy ¿Estamos entonces claros? a simular una pequeña votación por acá. Ajá. Supongamos que hago un seleccionar todo por Ajá. aquí. Dale aquí, seleccionar todo. Ok. Ok. Hay que darle con un poquito de presión, ¿no? Al Exacto, dedo, ajá. en la boleta. Seleccionarse todo, al seleccionar todo se refleja en la Ok. máquina de votación, aquí en la pantalla de la máquina de votación, los 3, en este caso que es la circunscripción número 1 del Distrito Capital, se emiten 3 votos y aquí aparece voto lista, X persona y dos nominales y un voto lista. ¿Y qué pasa si me equivoqué? Si te equivocaste, bueno, puedes presionar a otra organización, seleccionar todo en otra organización y borra la anterior. Sin necesidad Sin de necesidad seleccionar de seleccionar nuevamente todo. la que había pulsado. Borra en la primera otra, instancia. borra la otra, sí, ¿ok? Y vamos pasando. Recuerda Perfecto. que tienes aquí frente a la máquina solamente 6 minutos para votar. Ok. Entonces, una vez que hayas hecho esto, verificas tu selección en la pantalla de la máquina de votación y aprietas el recuadro votar. Ok, aquí está votar. ¿Qué pasa Ajá. si pasan esos 6 minutos y yo no he decidido? En los primeros 3 la máquina emite un pito. Si pasan Ok. los 3 minutos y no has votado, Ok. entonces pierdes el derecho Y al no voto. hay que alar el comprobante, hay No. que dejar que la máquina lo vote solo. Ok. Perfecto, tomo mi comprobante, Verificas tu selección. verifico mi selección, está todo Ok. correcto, lo Correcto. doblo Y lo metes en la caja de resguardo de y aquí comprobante está de voto. la caja de resguardo, aquí. Pero Ve- el acto de votación no termina acá. No, el acto Perfecto. ya seleccionaste a los candidatos y candidatos. Ahora tienes que pasar al cuaderno de votación. Ok, En este caso para firmar y estampar tu huella dactilar. ok. Supongamos que la hoja de taco ya fue entregada por el Ajá. presidente de mesa o en el Ajá. caso de que el presidente no se las devuelva, usted mismo se la hace llegar a la persona que está por acá con el cuaderno. Ok, verifico entonces mis datos. Ahí. Aquí aparezco, entrego mi cédula. El técnico certifica entonces que allí estoy y coloco mi firma. Perfecto. Y luego mi huella dactilar en la parte izquierda de mi firma. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias. Me entrega mi cédula nuevamente. La hoja de taco queda ahí. La hoja de taco ya se quedó Ok. allí. Y bueno, para sellar o culminar todo lo que es este proceso, entonces, Primero pasas al desengrasante. ok, Ajá. aquí está, Precisamente para limpiar el dedo, limpia. ok, Y luego a la tinta indeleble un poquito porque... Ok. ahí está. A la tinta indeleble. Esta es Yo señal siempre hago también un de que desastre con la votaste. tinta Ajá. indeleble. Muchísimas gracias. Con esto entonces ya termina el acto de votación. de Usted votación. sale con su cédula. ¿Cuál es la actitud que deben tener las personas una vez dejen el centro de votación? Tranquila. No se puede hacer, hay que recordarlo, no se puede hacer ningún tipo de proselitismo político Exacto. ni nada por el estilo. ¿Qué otras cosas, otras recomendaciones ya de cara a las elecciones? Bueno, de cara a las elecciones, a los que son miembros de mesa, que acudan a los talleres de capacitación, porque cada uno de los procesos son diferentes. Este proceso tiene su particularidad diferente al proceso de hace 5 años. Y por otra parte, un llamado a los electores o electoras a que acudan el 6 de diciembre a sufragar, a votar, a ejercer ¿Qué la no se debe soberanía. hacer? Véngase por acá Ajá. conmigo. ¿Qué no se debe hacer a partir del viernes a las 4 de la tarde?
Por lo menos hay ley A seca. las 6 de la tarde. Hay ley seca. No se debe hacer eso, se debe estar tranquilo. Bueno, compartir con familia el sábado y esperar el día de la elección. Vehículos igual pesados compartir y el blindados domingo. también está prohibida su circulación Está prohibida después de las 6 de la tarde de este viernes 4. Perfecto. Exactamente. Muchísimas gracias, Gracias a todos a ustedes. ustedes por habernos acompañado el día de hoy, habernos enseñado un poco o habernos recordado cómo es este proceso de herradura que una vez más vamos a poner en práctica este 6 de diciembre en el marco de las elecciones parlamentarias. Amigos, muchísimas gracias como siempre por haber estado allí con nosotros como todas las mañanas. Recuerden que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. El ejercicio del sufragio es la mayor muestra de esa actitud democrática que todos los venezolanos siempre debemos conservar. No se quede sin votar este 6 de diciembre. Asista y ejerza su derecho. Demuéstrele cuál es su opinión al pueblo venezolano a través de las urnas. Nos vemos.